claqueta. Entonces, ¿qué decimos? Ocaso en los que... Ocaso en el trópico. Bueno, Dios mío. No iniciabas con este. Con este. Bueno, no, para iniciar. Bendita manía de contar. No, me buscado una frase intentarla bien salvaje. Edificación de un arte nacional y popular Ángel Rama. Es que hay el dinero. ¿Pues me vas a leer esta? Sí, no, es que me puedo joder ahí porque tomar el tiempo y marcar los segundos y va como ayudar, bueno. Listo. Momento. Nuestros otros 25 años, ya con estos completamos 75 de 100 años de soledad. Los otros 25 se los dejamos a ustedes de oyentes, escritores, lectores, para que en nuestra página de Facebook e Instagram contesten sus envidias, sus deseos y sus novedades. Entonces, para eso recurro a un trabajo maravilloso de un grupo literario de la ciudad de Córdoba, de Montería, que se llamaba El Túnel de Barranquilla, El Túnel de Montería. Su revista, esta era el número 19, era Arte, Literatura e Investigación, y los conocí a raíz de una revista de cine que sacaba que se llamaba Arcadia va al Cine, porque ellos tenían un cineclub que se llamaba La Bicicleta. En este número de septiembre de 1987, cuya carátula está dedicada a 2 décadas de cine de 100 años de soledad, hay un artículo bellísimo, un texto chiquitico del poeta cubano Miguel Barnet, y dice: 100 años de soledad hilvanó en una madeja compacta y mágica las historias de nuestros pueblos, contadas con la ingenuidad de una abuela memoriosa que tuvo el genio de universalizar la hidromuria doméstica y darle una categoría estética comparable, ojo, al Decamerón de Boccaccio, a las fábulas de Esopo, junto con Pedro Páramo, que a propósito Netflix hizo un Pedro Páramo, para que no haya dudas de que estamos hablando mal de Netflix, Los Pasos Perdidos, Rayuela del padre Cortázar y Paradiso constituyen una labor inevitable de la historia de lo real maravilloso latinoamericano, que es un tema que hemos estado hablando, lo real maravilloso. Gabriel García Márquez le devolvió al continente el sistema de señales que amenazaba con perderse en la experimentación colonizada. Contribuyó a rescatar la realidad de nuestros taitas, refiriéndose a los indígenas, que es una manera de citar a los ancianos. Taitas, chamanes y cuenteros silvestres. Nunca había oído esa palabra tan hermosa, cuenteros silvestres. No se está refiriendo, para aquellos que no sepan, que son silvestres a silvestres de Piolín y las caricaturas. Silvestre Piolín, hago la aclaración. Todo en 100 años de soledad es real, que es algo que estaba aquí hablando mi compañera de charlas, Clemencia, sobre la realidad desde la literatura luego llevada al cine. Entonces digo, todo en 100 años de soledad es real. Para mí, dice Miguel Barnet, es la novela sin ficción, que es otro dato también interesante recorriendo lo que hemos hablado, porque no hay impostura. Es interesante. La imaginación, eso también creo que es determinante, la imaginación es parte de la memoria y de la realidad. Que 20 años, tan lozanos sean 20 años, porque la carátula dice 2 décadas de 100 años de soledad. Miguel Barnet, novelista y poeta, agosto y septiembre de 1987, revista El Túnel, Arte, Literatura, Investigación y Nosotros, número 19. Mi querida Clemencia, tiene la palabra. Gracias, pues un párrafo absolutamente maravilloso que creo que nos transporta, sí, y tal vez nos deja con ese sentido que tiene la lectura de ponernos a sentir y a reflexionar profundamente, ¿no? Pero como acá el tiempo significa también, creo que nos lleva también a compartir con ustedes muchos de los enunciados que aparecen, porque indiscutiblemente la obra de García Márquez, en tanto que literatura, es universal y tiene todas las características de obra universal, y en tanto que literatura es atemporal, y en tanto que literatura tampoco está localizada, porque cada uno de nosotros tiene
un tiempo y un lugar para ese 100 años de soledad. Y en la transformación que se hace de la obra, nos han localizado en un tiempo y en un lugar, que es lo que se ha transformado en la serie. Por eso hoy vamos a tener que pensar en cuáles fueron esos lugares y esos tiempos que nos eligieron. Porque el trabajo del audiovisual implica eso. Nos lleva la imagen precisamente a pensar en lugares y tiempos diferentes a los tiempos y espacios narrados. Que creo que este es un punto que hay que trabajar muchísimo con todos y sobre los cuales tenemos que reflexionar. Yo no sé si Toto quiere hablar un poco de esos tiempos, porque yo sé que a él le inquietan muchísimo. Sí. Sí, claro, me inquietan y que me inquietó de la serie es eso, digamos, la transformación de algo atemporal a ubicarla en una medida cronológica eh, identificable y concreta que sería 100 años de soledad la serie, ¿sí? Y, y pues haciendo, digamos, una comparación con otros trabajos de García Márquez en los que, digamos, el tiempo histórico se maneja de forma, digamos, a partir de los archivos de Indias que se llama la trilogía de Amores y Delitos, ¿sí? Las cuales pues son tres películas, Buituima, 1780, El alma del maíz y Amores ilícitos. Y entonces, digamos, es otro tratamiento de Gabriel García Márquez donde coge la historia y trata de representar, en este caso, tres casos de estos archivos de Indias que representan las transformaciones o el impacto que hicieron las reformas borbónicas en, en la Nueva Granada, ¿no? Sí, la instauración de la alcabala, del impuesto a la chicha y demás, ¿no? Que sería un tiempo histórico que permite reflexionar o ver representada la historia, mientras que en la literatura es algo atemporal, que crea imaginarios propios en cada individuo y el riesgo, digamos, que se corre después en la serie de volver algo atemporal cronológico y que en el imaginario colectivo, en este caso de nosotros como eh, colombianos, y esto lo identifiquemos con un hecho real de la historia, ¿no? Que también nos puede llevar a reflexionar sobre la historia tal vez por un camino que no debe ser correcto o que no es, sencillamente, ¿no? Entendiendo que hay varios discursos de lo que podría ser la historia, ¿no? De la historia oficial, la segunda historia, una historia de contrapelo, una historia en este caso, digamos, una historia de hechos o denuncias que están en los archivos de Indias y obedecen, digamos, a prácticas o hábitos que se daban en ese momento histórico, ¿no? Esa, digamos, es una preocupación que siempre me asalta en esa transformación que se pasa de la literatura a la serie, ¿sí? Al audiovisual, ¿no? En ese cambio de lenguajes, tal vez. Perdón un paréntesis, los informes de los archivos de India son tan verídicos que es imposible adaptar. Exacto. Si existiera una adaptación, existe a partir de formular el vestuario que hay que respetarlo para que siga siendo vigente. Exacto. Y el tratamiento está regido por un orden cronológico histórico. Eso es interesante. Y es concreto, exactamente. Sí, claro. Claro, esa es una pregunta interesante. ¿Cómo se logra mantener la identidad en el cine y en el extracto que no es literario, sino simplemente es un enunciado aparentemente de memoria o judicial sobre un hecho? Exacto, es un Sí, elemento judicial. que hasta donde tengo entendido hubo ciertos enfrentamientos porque García Márquez quería darle una categoría de guión para etiquetarlo como cinematografía y eso que se hizo para televisión. ¿Sí? Exacto. Entonces se pregunta uno, y dejo la pregunta aquí a mis colegas, ¿hasta dónde esa televisión anterior, antigua, diferente, no tan educativa como puede ser ahora, logró mantener la identidad y la constancia de algo directo?
tanto en producción, vestuario, personajes y hechos, en Pero, relación a lo que estamos viendo, por ejemplo, en Escenarios de Soledad. Se me ocurre, dejo abierta la pregunta para todos. no sé, pues a mí me hace pensar que ese elemento de identidad, al contrario, lo hace, digamos, tener un elemento más didáctico y educativo que lo que podríamos llamar actual. Porque precisamente eso mantiene y reconstruye un momento histórico de una historia que no se ve, que son esos conflictos judiciales que se llevan en un periodo de la historia de Colombia que tal vez no ha sido tan representado Hay a la algo, hay historia. algo bien interesante del hijo de un virrey o alguien, Ajá, un encomendero, una persona es, de clase que se casa con una mujer ajá, negra. es Robinson Díaz y se llama Amores Ilícitos. Amores ilícitos. Entonces está ese elemento de amores prohibidos entre clases. Ajá. Que podría ser el escenario de Soledad y Clemencia nos corrige que eran los primos que se casan que no se pueden tener hijos porque tienen cola de cerdo. Pues ahí vuelvo yo a la universalidad Sí, de claro. la obra Ok, literaria Sí, y a lo que escribe García Márquez en su obra y que pasa a ser el tema universal. ajá. Realmente, ¿qué es lo narrado en 100 años de soledad? Si no son esos temas universales. ¿Qué es lo que hay en 100 años de soledad? Una historia narrada de Colombia, no, porque él no menciona la palabra Colombia para nada. Ujú. Hay una historia local que podamos comprender en un determinado tiempo histórico, no, porque no hay una sola fecha en la obra. Entonces es una obra que pudo haber sucedido en cualquier época. 100 años de soledad, literariamente hablando, es una obra fundante, es una obra atemporal y es una obra que parte del mito. Y el mito es creación. Y el mito es eterno. Y el mito viene de atrás. Es una obra circular. Y entonces acá no podemos decir que es de una determinada época histórica, mientras que cuando tú tienes unos archivos, tienes unas fechas que respetar, hay una historia. ¿Qué pasa en la transformación para pasarlo a una serie? Hay que darle un tiempo. Y entonces, por investigación para la escritura del guión, se sitúa por los hechos narrados en una determinada época histórica. Y a partir de ahí y de lo que se narra, se hace una investigación y se ubica en una época. Pero eso es un arreglo que se hace desde la escritura del guión para una serie, no porque lo diga la novela en sí. Le da una Entonces, ambientación. esas son las transformaciones. Entonces se supone que en esas transformaciones que sufre la obra literaria, en esa adaptación, Sí. la serie que vemos va de 1850 a 1950. Ese es su tiempo histórico. Sin embargo, tenemos que sostener que 100 años de soledad no es una obra histórica, Exacto. como lo sería la escritura del guión para esta Amores y texto. Delitos. Exacto, que sí parte De un texto. de un texto, de un que es archivo histórico. que es un archivo histórico. Ujú. García Márquez encuentra en toda esta narración que es la complejidad del libro, porque la leemos de una manera circular. Se está. Y entonces, ¿qué es? Es el génesis, es una historia de fundación, porque hay una fundación de un pueblo. ¿Cuál es ese pueblo? ¿Dónde está? No sabemos. ¿Sí? Es la historia de la humanidad. Puede ser la historia de la humanidad. Macondo puede ser cualquier lugar. No sé cómo lo hayan sentido ustedes cuando lo leyeron, pero más o menos el libro te lleva en una lectura. Es la creación que cada uno de nosotros quiera hacer
de ese mito de la fundación, ¿sí? Pero en términos ya acá de verla, ¿qué nos lleva a buscar en esa parte? De hecho, la serie, los primeros 8 capítulos, tienen que tener una estructura y esa estructura, porque obviamente en términos de guión y de serie, tiene que corresponder a un orden. Entonces aparece el primer capítulo, Macondo, la creación, y van apareciendo así sucesivamente los diferentes hechos históricos. Vamos en la mitad de la serie. Tenemos que vernos después en los otros capítulos a ver cómo va a terminar. Vamos en los primeros 50 años. Y en estos 100 años que se narran de 1850 a 1950, nosotros por historia de Colombia tenemos 32 guerras civiles en esa época. En Chile, sí, güey. ¿Sí? La guerra de los... La guerra de los supremos, la guerra de los 1000 días, Ah, bueno, y la aparición de una la cantidad de guerra, cosas. Entonces, El Perú. yo puedo la empezar a desamortización. leer la historia. Y de hecho, pues la serie tampoco te da ese contexto histórico porque no te lo puede dar porque no es historia. No es Pero, Pero pero sí, se puede deducir. Esa es una pregunta. eso se puede deducir. Luego, ¿qué se tiene que hacer? En términos de espacio, se tiene que crear un espacio. Y viene toda esa recreación y la imagen tiene que ser acorde a eso. Exterior. Entonces, ¿cómo era la arquitectura? Yo me imagino que al hacer el guión tuvieron que ir a buscar cómo se construía en ese entonces. ¿Sí? Y tuvieron que hacer las casas al reconstruir Macondo. Macondo, lo tuvieron que crear primero y después hacerlo avanzar a como iba avanzando, Ambientándolo. ir ambientándolo. Ujú. Entonces, pues, y cómo iba avanzando, cómo era la arquitectura en 1889, cómo era en 1900 y cómo va a ir a 1950. Entonces, pues hay una búsqueda histórica en esa construcción de escenarios y cómo se vestía la gente. Entonces también por eso vemos una evolución en el vestuario y como, es decir, hay una gran cantidad de cosas que suceden, de hechos. Que van cambiando. Hay una cosa bellísima en la serie que me parece que es la llegada, por ejemplo, de Melquiades, todos esos personajes y todo lo que va sucediendo, y es cómo van apareciendo a Macondo, que es creado, incluso lo dice el libro y lo recupera la serie por fortuna, y dice, las cosas eran tan nuevas que no había Había que palabras nombrarlas. para nombrarlas. Y entonces se le iba dando nombre, pero aparece Melquiades. ¿Quién es Melquiades? ¿Sí? No solo en el mundo Macondo, que ya nos aterriza la serie en este personaje, sino en la obra literaria, que es quién es Melquiades en la obra literaria, al fin y al cabo. Ahí nos tenemos que poner a pensar quién es Melquiades en lo literario y en la obra. Pero Melquiades, ¿qué trae? Trae una serie de elementos que se consideran que son los últimos avances del conocimiento. Melquiades trae el conocimiento. Y eso es fuertísimo en tanto que llega a Macondo el imán, El hielo, bueno, El el hielo. hielo que es central, que le puedes dar todos los significados que quieras, pero llega también el daguerrotipo, llega la fotografía, llega, es decir, entra toda la sabiduría de Oriente. Y eso es una maravilla y una belleza para quedarse uno investigando realmente. Ahora, eso sí es una referencia histórica que Claro. maneja divinamente García Márquez ahí, porque hay otra cosa muy interesante en García Márquez y es, él dice, entre las muchas cosas que dicen y que aquí podíamos pasar la eternidad hablando, y él dice que en la literatura no se inventa nada, sino que todo viene de la realidad.
Ah, sí. a paradoja, ¿no? Ah, para. No sé qué opines. Pero él entonces dice que todo lo que él escribe pues tiene un punto real. Y si tú te pones a ver los inventos que llegaron a Aracataca, su pueblo, y en toda la recuperación de su biografía, resulta que había una persona en Aracataca a quien le llegaron todos esos. Él conoció la cámara fotográfica, llegó el daguerrotipo, llegó todo eso, y todo eso se traduce En el el personaje. libro. Entonces, yo no sé, pues, ¿A ahí qué- me a qué- encuentra uno cantidades de ¿Puedes cosas. opinar algo? Sí, no, es que me hace pensar en justamente el escritor o aquí Gao lo escribe a partir de lo que vive él también, no de una forma tácita como ya lo hemos hablado acá, que no es histórico, pero sí relaciona sus vivencias para adaptarlas en esta universalidad. Y es lo que viene y le pasa al lector, donde interpreta y relaciona los acontecimientos, pero a partir de sus concepciones amplias de historia, de geografía y demás elementos que le pueden dar ya una interpretación histórica, como pasa con la masacre de las bananeras y otros elementos ahí que se dan, ¿no? Pero tal vez hay la importancia de identificar y de diferenciar eso, ¿no? Lo que podría llegar a convertirse en un archivo histórico y lo que permite, como la literatura, crear imaginarios propios o colectivos a partir de hechos de la realidad, Eh, ¿sí? Y tal vez zanjar esa línea y hacerlo de forma clara, ¿no? En lo que podría ser, digamos, un elemento de reflexión histórica a partir de un archivo y lo que podría ser la, la literatura y las construcciones de un imaginario que obedecen, digamos, a otra acción, diferente a lo que podría llamarse, entre comillas, la historia, ¿no? Sí, pero fíjate que ese punto nos lleva, que me parece interesantísimo, pero creo que tenemos que hacer como otros 5 programas. Y Son 100 años entonces, de conversación. 100 años de conversación más o menos. Y ya no en soledad. Porque eso tiene todo que ver con cómo estamos planteando los imaginarios y desde dónde estamos construyendo esos imaginarios. Porque para muchos la posibilidad que van a tener de aquí en adelante es ver la serie. Exacto. Y solo existirá la serie Ajá. y se volverá algo histórico. Todo lo que está allí planteado, O sea, será la inteligencia bruta. artificial. Entonces, fíjate que se llegará a creer que así es la historia. Exacto. Que es justamente lo Que que es, tú que planteas. es, digamos, y ahí sí como se dice, en un país sí, donde Sí, hasta el ya. estudio y la enseñanza de la historia reciente es algo complicado, eh, ¿qué impacto tiene eso? Que se crea que tal vez, o que solo se vea la serie y se construya ese pensamiento histórico de nosotros como nación a partir de algo que no tenemos la certeza y que parte de algo imaginario que sería la obra. Que fue algo completamente diferente a lo que planteó el autor. Ajá, ¿Sí? exacto. Es decir, él quería hablar precisamente de lo fundante, porque cuando tú vas a ver a Úrsula y a José Arcadio como figuras fundantes, tú te puedes devolver al mito de creación. Pues era Adán y Eva. Les tengo una propuesta monstruosa de ogro, cíclope. Entonces, atención, cíclopes que nos oyen. Taller de guión de Gabriel García Márquez, publicación de la Escuela de San Antonio de los Baños, llama La bendita manía de contar. Es un libro de 1998 y resulta que hay un texto bellísimo que estoy terminando para un libro sobre Jorge Alitriana, que habla de la reunión cuando van a hacer el guión de Edipo Alcalde, de Edipo Rey. Ajá. Edipo Rey. Entonces dice el señor García Márquez aquí rápidamente, por tiempo, entonces eso está.
Gabo, hoy vengo dispuesto a hacer un ejercicio de humildad, ponga ojo, como guionista de Edipo Alcalde, porque se va a llamar Edipo Alcalde cuando habla de Edipo Rey, Sófocles. Aquí con nosotros está Jorge Ali Triana, que dirigiera la película. ¿Pudieron leer el guión? Me ahorro las cosas. Ángela Molina, Perrugoría, y el otro escritor que hace, el otro actor, Rey, creo que recuerdo exactamente. Bueno, aquí el cuento está, dice Gabo, después de dos o tres páginas, dice, no seamos ingenuos, o sea, remite a que la gente no debe pensar en estudiar a Edipo Rey, sino a Edipo Alcalde, pero resulta que para llegar a Edipo Alcalde necesita conocer a Edipo Rey y conocer lo que sucedió en la Grecia de esa época. El problema no es la adaptación, sino el contexto histórico, no del personaje, sino de la historia, porque la historia es un personaje tácito. Y más Heródoto. Y Heródoto también. Correcto. Entonces dice, no seamos ingenuos, si el conocer a Edipo Rey te impide disfrutar de Edipo Alcalde, entonces el problema no es de nombres y la cosa sería más seria. Y entonces Jorge Elía hábilmente dice, quisiera introducir un matiz a propósito de lo que dije antes. ¿Cuántas veces va uno a ver Hamlet, Shakespeare, aunque sepa lo que va a pasar? Ojo. Me contradigo a sabiendas porque tenemos que evitar las simplificaciones. Recuerden que Jorge Ali fue dramaturgo, es dramaturgo. El niño lee, oye o va a ver el teatro la historia de Pinocho y no se cansa de repetirla porque lo que disfruta es el proceso, ojo. Aunque conozca de antemano el resultado. Gepetto, Pinocho, etcétera, todos lo sabemos. La nariz. Y la nariz por decir mentiras, que no sé si está diciendo mentiras porque en la página no sabe la nariz. Es hasta eso, hasta eso le satisface ver cómo las cosas ocurren tal como él las esperaba. Ahora, cuando dice tal como las esperaba, ¿será que el espectador las esperaba igual? Es una pregunta para preguntar. Uno va a ver Otelo y sabe que la última escena de Otelo va a ahogar a Desdémona, a la mamá. Pero recuerden a Orson Welles haciendo de Otelo. ¿Qué importa? Lo que uno quiere ver es cómo ocurre. Ojo, cómo ocurre. Que en serio eso es lo que hace la televisión. Creerle a uno que cómo ocurre. Mientras que en el cine como ocurre es diferente por situación, espacio y composición. Lo que uno quiere es ver cómo ocurre, de qué modo se conducen los actores y qué nuevos elementos escénicos entran en juego. Eso dice un teatrero, Jorge Ali Triana, quien va a dirigir la película. Ahora Gabo, inteligente y tramposamente dice, como dice el padre Pasolini, lo más difícil de lograr con los niños es que accedan a oír otro cuento. Está echando la vaina a Pinocho, o sea, le está saliendo las narices a Gabo. Uno les cuenta Caperucita Roja o los pone en un disco o en video y al otro día va a contarles Blancanieves o el gato con botas, por ejemplo, y el niño lo rechaza, quiere volver a oír Caperucita Roja. Y tienes que complacerlo o a lo sumo hacer una trampita mostrándole versiones ligeramente distintas, aunque entonces corres el riesgo de que el niño se pase todo el tiempo rectificando las variantes como si fueran errores. O sea que el niño es más inteligente que los que ven Netflix porque no se lo dejan ver los papás. Nuestro gran triunfo consistiría en lograr que el niño entienda que los cuentos pertenecen al mundo de la ficción y que ese mundo tiene innumerables vías de acceso. Se puede entrar a él por cualquiera de sus puertas. Uno no tiene por qué encerrarse en un solo espacio porque todos los espacios de ese mundo están encantados y vale la pena conocerlos. Y Jorge Ali Triana vuelve a sacar la espada de D'Artagnan y lo chuza. Y eso que es García Márquez. Una de mis preocupaciones consiste en lograr que la película se mueva sobre el filo de la realidad. Y volvemos a hablar de la realidad y la composición. Quiero decir, habrá un ambiente, comillas, real, pero la película no va a ser naturalista. 100 años de soledad. Va a tener un tratamiento distanciado. Bertolt Brecht. Amén. Ahí les dejo esa duda metódica, no cartesiana, sino metódica. Qué pena, lectores. Ya se van a cumplir los 100 años de soledad.
eso confirma más que todo la invitación Ajá. a que más que nunca es necesario leer, releer y volver a leer, Claro. buscar significados cada vez Encontré. más profundos en el libro, Claro, claro. en la serie. Es decir, la serie tomarla como una disculpa para ir a buscar otros sentidos. Yo cambiaría disculpa por pretexto. Bueno, sí, También. suena más bonito. Más anónimo, se nota menos. Y una invitación a buscar verdaderamente el sentido de qué es 100 años de soledad, ¿no? En tanto que obra literaria y abierto a todas las propuestas. Oíme, pero cabría, mi querida Clemencia, Toto y Andrés, tratar de que los guionistas, entre comillas, respetándolos, tuvieran una cierta alternancia sobre cultura, de tratamiento, de literatura, de historia, de ciertas cosas para dar un sentido. Mm, A ver. Oigamos las nuevas generaciones Oigamos los que nuevos, tienen las oigamos los propuestas, nuevos guionistas. los nuevos guionistas. Sí, es que se abren muchas posibilidades. Sí, y- O sea, en un sentido para rematar, ¿está preparado el cine colombiano o la televisión colombiana a ser guionistas o libretistas? Porque hay una diferencia entre ser guionista y ser libretista. El hecho de que sea libretista y lo metan en los créditos como guionista es una falacia. Y lo digo abiertamente y lo sostengo. Porque una cosa es libretista y otra cosa es guionista. Porque el Sí. guionista requiere un tratamiento cinematográfico y el libretista mantiene un sentimiento de Técnico. tía Victoria de televisión. Técnico. Esa es una pregunta interesante para este caso. Cuando la obra literaria lo amerita para ser más amplia en creación, en espacio, en construcción de personajes, de situaciones, de hechos. Esa es mi opinión. Sí, aquí como tú mencionabas, es necesario subrayar que pues el guionista parte de su subjetividad y por Correcto. eso es importante, como mencionaba antes, que le sucede tanto al espectador como al lector, una comprensión amplia de Exacto. cultura, ¿sí? De literatura, de arte, de sociedad, de historia, para poder leer, Correcto. complementar y comprender, interpretar la obra literaria, sumarle todos estos otros elementos que lo rodean y que lo complementan y poder ya desde su subjetividad, a partir Ajá. de todo lo que ya tiene de la obra y lo que lo rodea, pues partir a una escritura de adaptación, ¿no? Pero creo que el punto de partida y la discusión que hemos tenido, digamos, revisando los guionistas y todas las personas que están, digamos, detrás, es justamente esa, ¿no? O sea, cuáles son sus referentes y de dónde parten a hacer esta adaptación. Incluso el mismo director de esta primera parte que dirige 5 capítulos Sí. y los otros son de Laura Mora, la colombiana. Él mismo lo dice en la entrevista que tú decías esta mañana, ¿no? Sí, sí. O sea, me leí el libro en el colegio porque pues me tocaba como a muchos, pero pues ahí quedó, ¿no? Claro. Entonces, pero que hay más allá de solamente el libro, que no nos cita históricamente unos acontecimientos, pero que si uno los revisa desde otra comprensión, están ahí. Claro, pero hay algo interesante que dices tú y tanto Clemencia. Hasta dónde la historia necesita aparecer mucho más tiempo después para interpretarla cuando dice 1850, 1950. Y me viene a cotación y valga un gran homenaje a Isabel Sánchez en sus guiones sobre la violencia y a un gran amigo que es Jairo Bando, que le negaron el hecho de que hablara de la violencia en Colombia porque estaba totalmente impregnado de todas las caracterizaciones de los bandoleros, lo que se entendía por insurgente en un concepto político, lo que se entiende por bandolero y lo que se entiende por cabo volante. O sea, hay un concepto de la historia que es válido no para volverlo como un género y dejarlo todo igual.
y esos guiones que fueron ganadores se los censuraron en la época de Focini. Entonces, y ahora sí se preocupan por hablar de la historia, de la política, ya cuando tiene otra connotación, ojo, otra educación. Entonces uno dice, vale la pena ser guionista en un país donde realmente los libretistas se consideran guionistas. Lo dejo ahí. Pues grandes incógnitas. Persisten y nos acompañarán 100 años más. Sí. O sea, todavía nos quedan 101 años. Vamos a hacer una serie de Matusalén. Macondiano. Bueno, con eso no sé, termino mi parte. Ya terminan ustedes. Sí. Si hay preguntas para los que nos oyen y nos odiarán o nos amarán. Exacto. Vamos a hacer como Amaranta. Nos va a salir cola de cerdo de todo lo que dijimos. No, yo creo que la invitación, y retomando lo que decía Clemencia, está eso, a leer, releer, Sí. y no sé, a partir de mi experiencia también de viajar de lector a ver la serie, también pues a verla, a tener las dos alternativas y disfrutar, analizar y contemplar la obra de Gabriel García Márquez desde esos dos lenguajes. Tal vez. Bueno, si no es más, quiero rematar con una frase de García Márquez que es un epitafio. Ya murió, ya no lo pusieron en su lápida, no sé por qué, espero que en los finales de 100 años se lea. Lo que más me importa en este mundo es el proceso de la creación, que de alguna manera compartimos todos. ¿Qué clase de misterio es el que hace que el simple deseo de contar historias se convierta en una pasión, que un ser humano sea capaz de morir por ella, morir de hambre o frío o lo que sea, con tal de hacer una cosa que no se puede ver ni tocar y que al final y al cabo, si bien se mira, no sirve para nada? Gabriel García Márquez, espero que dures otros 100 años como Matusalén en la literatura colombiana. Gracias. Gracias. No, gracias a ustedes. Te voy en el final, ¿no? ¿Tú vas a decir algo más? No.